Esta noche tenemos el gusto de tener de Fogón en Fogón un artista plástico, a Rubén Galuso, que presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires su libro Bichos, Ellos y Nosotros con Paulino Pereira. ¿Qué tal, Rubén? Un gusto tenerte con nosotros. Lo mismo digo, Sabán, siempre estás al tanto de las actividades de los uruguayos de este lado del río. Muchas gracias por esta comunicación. Claro, Rubén, contame esto. Primero, la impresión de representar al Uruguay en la feria. Contame todos los detalles de cómo llegaron allí. Esa es la primera parte que nos interesa. Ahí está. La primera, empecemos por lo último, por la impresión de estar en la feria. El otro día lo hablaba con una amiga y me decía, ¿alguna vez en la vida te habías imaginado que ibas a estar en la feria del libro presentando un trabajo tuyo? No. La verdad que muchas cosas me habían pasado por la cabeza en la vida, menos esa. Siempre que iba a la feria, casi todos los años iba, lo miraba como con el pibe con la arañata contra el vidrio, ¿no? Digo, algún día estar en un stand acá con algo mío sería maravilloso, pero bueno, se dio al final y se dio por una serie de circunstancias. Todo comienza ya en el año 2019, no sé si querés que te haga la historia lo más Sí, claro, corta contame posible. todo, contame todo. Ahí está. En el 2019, gracias un poco a las redes y a la amistad que tengo con el amigo Paulino Pereira, yo comencé a hacer unos dibujitos para publicarlos en Facebook. Y estaba de moda en aquella época hacer un dibujo por día o una fotografía y publicarla. No tuve mejor idea que sumarme a y hacer dibujos con una tableta digitalizadora. Todos los días subía un dibujo, pero entre ellos hubo uno que era un carpincho vestido con bombachas y gorra de vasco y tomando unos mates, y un ñandú, que también le puse pilchas gauchescas. Eso gustó, cayó muy bien entre los amigos que compartían esos dibujos. E hice una segunda tanda, pero ya con la manera tradicional, que es lo que más me gusta trabajar, que es tinta china y color sobre papel. Hice una tanda de bichitos de esas características, vestidos todos con ropas gauchescas, me documento mucho en ese aspecto. Y cuando estaban terminados, digo, para mí mismo, digo, esto tiene que tener más vida, tiene que tener otra cosa que los dibujitos simplemente hechos en papel y tenerlos guardados. Y se me ocurrió la idea de charlar con Paulino, porque yo ya lo conozco de hace años, tenemos una muy linda amistad, y conozco sus relatos y sus cuentos. De hecho, yo le he ilustrado el primer libro de él, que para mí fue un verdadero placer y una nueva experiencia trabajar en esto, ¿no? Y bueno, nos reunimos allá en Emisora La Tribu, en el programa Por el Mismo Camino, siempre es nuestro punto de reunión de amigos, y ahí le muestro los dibujos y le planteo la idea de realizar un trabajo futuro. Uno no tenía idea de lo que era meterse a hacer un libro, yo por lo menos no la tenía, menos aún de los costos que eso implicaba al ser en color. Pero bueno, empezamos a trabajar, yo le iba mostrando los dibujos que tenía y él a su vez me empezó a crear los cuentos y los animales de cada uno de esos cuentos. Para mí era bastante lindo, pero complicado a su vez, porque yo soy un hombre de ciudad, un hombre de barrio, no tenía demasiado contacto con los animales, más allá de un caballo, una vaca, una oveja, un zorrillo cuando mucho en la ruta, lo más que más podíamos haber visto. Y entonces me mandaba bagres, tarariras, comadrejas, zorrillos, langostas, tigrillos, de todos los cuentos habidos y por haber. Y ahí me tenía que documentar un poco y buscar entre los libros en internet, y si no, llamarlo por teléfono y charlar, mira, de qué color es este bicho, cómo, en qué ambiente vive, cómo se alimenta. Bueno, y ahí fuimos armando el libro poco a poco, hasta que llegó el momento de diagramarlo. Eso fue otra nueva aventura, porque yo no tenía idea de lo que era maquetar o diagramar un libro. Así que tuve que meterme, zambullirme, como quien dice, sin saber nadar y aprenderlo a los ponchazos. La cosa es que el libro salió y por ese entonces Paulina había hablado con don Héctor Lescano, quien era embajador uruguayo acá en Argentina, tipo macanudísimo realmente, un amigo, y le pidió si se animaba a hacernos un prólogo para el libro. Dijo que sí de inmediato, le dimos todos los dibujos y los textos,
Y creo que en 15, 20 días ya teníamos un correo electrónico con este hermosísimo prólogo que nos hizo. No recuerdo después cuál fue el motivo que nos encontramos en la embajada, y ahí ya nos atendió Diego Pelufo, otro personaje realmente notable para nosotros, que nos ha dado una mano bárbara, es un ministro de la embajada. Y cuando vio la prueba de imprenta del libro que le habíamos llevado en ese momento, se entusiasmó de tal manera que fue a buscar a don Héctor Escano, le muestra el libro y dice, bueno, lo vamos a hacer para distribuir en escuelas con patrocinio uruguayo, acá en Argentina. Dice que la Embajada Uruguaya todos los años hace algunas donaciones de materiales diversos, y entre ellos libros de autores uruguayos en escuelas más bien carenciadas creo que son. Nosotros habíamos hecho una primera edición a pulmón, con la ayuda de los amigos que hicieron una compra adelantada, preventa como se llama, pero ya hemos hecho 50 ejemplares apenas, no se podía más por los costos de la impresión, pero la embajada tomó la iniciativa y con nosotros como intermediarios a través de la imprenta y todo eso, los derechos siempre son nuestros del libro, hicieron una tirada de 500 ejemplares, los cuales distribuyeron en esas escuelas. Y los ejemplares para nosotros es un orgullo porque en el pie de etapa está realmente que dice con el auspicio de la Embajada Uruguaya, de la Embajada Uruguaya de la República Oriental del Uruguay en la Argentina. Fue como hacernos un regalo de Reyes, como cuando los niños esperábamos a ver qué nos traían los Reyes. Bueno, esto fue igual. Una cosa inesperada para nosotros, una posibilidad jamás soñada, poder ser los autores de este trabajo, que la embajada nos diera esta enorme mano y que lo distribuyeran en escuelas, que los libros fueran para niños, más gratuita. Así que bueno, más no podíamos esperar. Después vino la pandemia, los libros que nosotros teníamos y algunos más que después nos proporcionó la embajada, quedaron archivados por la pandemia, 2 años y pico prácticamente. Mirábamos los libros, conversábamos con Paulino y cada vez nuestra esperanza de presentar ese libro en forma formal al público, a nuestros amigos, cada vez era más lejana. Hasta que bueno, la pandemia empieza a aflojar, se renueva la Feria del Libro y nos llega la invitación en manos de Diego Pelufo, invitándonos a participar si queríamos participar en la feria. Pero, por supuesto que sí, no cabíamos de contento, no sabíamos qué hacer con el amigo Paulino. Bueno, y ahí se dieron las cosas. El libro no está en el stand porque eso ya es otro paso diferente, pero sí estuvimos el lunes pasado, el lunes 2 de mayo, en la embajada a las 16 horas, en el stand de la embajada, en la Feria del Libro. Fue una experiencia muy, muy linda, que todavía tenemos emoción de lo que ha pasado. Fueron bastantes personas a esta charla, siendo un día de trabajo y un horario bastante malo, porque a las 4 de la tarde muchísima gente no puede ir. Aún así, fue un espectáculo muy lindo, una charla muy agradable y una emoción que nos dura hasta el día de hoy. Así que bueno, ahora estamos muy entusiasmados. Paulino ya está terminando los detalles de su segundo libro de cuentos, que también se lo voy a ilustrar yo, pero en este caso el autor es él y yo soy el ilustrador. En este otro compartimos el trabajo mitad y mitad, digamos. Así que bueno, eso es más o menos un poco entreverado, pero la historia del libro. Y bueno, yo Rubén, sigo trabajando en otro proyecto también. Contame la factura de los dibujos. Primero fue con tableta digital y después cómo. Contanos un poco eso. Yo uso la tableta digitalizadora y cada vez estoy tratando de usarla más como experiencia. Por ahora no hago nada para mostrar, por ahora es como práctica. Sin duda es una gran herramienta sabiéndola usar, pero quizás sea por los años que uno tiene en esto, y a vos te debe pasar igual, supongo. Tenemos muchos años de trabajar sobre el papel con lápiz, sentir hasta el aroma de los lápices de colores, hasta el olor de las pinturas, y eso para nosotros es fundamental. Tocar la obra, tenerla en la mano terminada, es una experiencia muy diferente a tenerlo en la pantalla de la computadora. Sí, después se manda a imprimir, bárbaro, pero tomar original y nosotros poderlo manejar de alguna manera
y saber que esa fue obra de nuestras manos es una experiencia, yo diría que única, ¿no? Quizás los jóvenes no lo sientan porque ellos ya nacen con la tecnología y muchísimos de ellos ya entran directamente a dibujar en lo digital, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea más fácil. Al contrario, lleva muchísimas horas si se quiere hacer un trabajo fino y bueno. Pero yo por ahora sigo trabajando con papel de acuarela, con acuarelas, con acrílicos, lápices de colores, mezclo un poco las técnicas porque no soy un purista, busco el resultado final, con lo que me resulte más útil en ese momento o más práctico o necesario. A veces utilizo el 85, el 90% de la acuarela, pero a veces algún retoque con pintura acrílica o con lápiz color según sea lo que tenga que corregir. Así estamos. Y Por ahora mezclando las técnicas. este es el caso de estos dibujos, de estos personajes, animales, está trabajado entonces con acuarela y un poco de acrílico también. Exactamente. Acá tengo, por ejemplo, a ver si tengo uno a mano, al tuntum. Este es uno dibujado en papel de 300 gramos, o sea que este es el original. Y es lo que ¿Y eso está trabajado en acuarela? Acuarela. Ese no está en el libro. Ese sapo no está en el libro. No, perdón, porque esta es una nueva tanda. No me alcanzó con dibujar 23 bichitos a todo color, sino que hice otra tanda más ahora y veremos en qué termina. Rubén, vos también te dedicás, además de los bichos, te dedicás también a la música popular uruguaya, al candombe, al puntano. Sí, fundamentalmente el candombe y alguna ilustración también de murga. Lo que pasa es que llegó un momento que lo único que pintaba era candombe y algo de murga. Más candombe, prácticamente el 95% de mis trabajos anteriores eran candombe. Pero llegó un momento que digo, tengo que abrirme un poco a otras cosas. Y este tema de los animales siempre me gustó, la vida silvestre, pese a ser un individuo de ciudad, siempre me gustó un poco el campo. Y se dio por esta circunstancia que conté de poder mezclar los animales con las ropas auténticas del gaucho desde el 1800 al principio del 1900 más o menos. Y me estoy dando el gusto de hacer esto ahora. El candombe no va a desaparecer de mis pinturas, va a seguir estando, pero quizás paralelo o en menor importancia me están gustando más los bichitos en este momento. ¿Viste cómo es esto, no? Que uno empieza una temporada de una cosa, le da y después vuelve otra vez a otra, ¿no? Hay otros proyectos en vista que no tienen absolutamente nada que ver ni con los bichitos ni con el candombe, pero de eso ya se hablará más adelante. Ya empecé a hacer otros trabajos, o sea que me estoy diversificando, ¿no? Un poco. Rubén, ¿y el bicho llegó al cuento o el cuento llegó al bicho? ¿Cómo fue el proceso? En realidad sí, fue el dibujo que llevó a convocar en este caso a Paulino para que escribiera los cuentos. Lo puse también en un compromiso, porque yo ya le daba las ideas básicas de cómo desarrollar el cuento, ¿no? Así que también a veces me tiraba un cuento del cual yo no estaba planeado y tenía que revolverme como gato entre la leña para dibujar lo que él había planteado. Una vuelta me acuerdo que una ilustración, un relato de un niño que su abuelo o tío, no recuerdo, es cazador de nutrias. Yo en mi vida vi una nutria, ni sabía cómo se cazaban ni cómo vivían. Así que ahí tuve que ponerme a investigar. Porque también, ojo, los dibujitos míos tienen un sentido humorístico, pero yo para dibujarlos pude conseguir un libro de anatomía animal para ver cómo se mueven las articulaciones de las patas traseras, por ejemplo, que es todo un movimiento bastante complejo. El plumaje de un ave, no hay cosa más complicada que el plumaje de un ave, y es una cosa maravillosa de verla, de poderla estudiar. Así que bueno, en este caso sí, fue el dibujo que llamó al relator, ¿no? En la gran mayoría de los casos. A diferencia de los libros que él hace, ¿no? Que me manda los cuentos y yo los tengo que ilustrar. ¿No los lees alguno de los cuentitos cortos? Sí, cómo no. A ver, agarremos uno al azar. ¿Cuál es? El Apería. Mira, acá tengo. Sería la ilustración en blanco y negro de la Apería, por acá, y por acá aparecen unos Apería vestidos al estilo federal, con
casaca como la que usaba Artigas, los colores artiguistas, armados con la lanza aquella de las 3 puntas, que no me acuerdo ahora cómo es el nombre, chiripá, chaquetilla, y uno está con un poncho y todo. El cuento comienza, a ver si me sale bien la lectura. Apería se llama. Escuche, no huya, no dispare. Vengo a pedirles disculpas. Ya no soy el gurí aquel de la onda y la piedra. Es cierto, sí, que nos conocemos de otros tiempos allá por los terraplenes y desmontes de la vía. Siempre me acuerdo cómo corría para esconderse en los matorrales de Carqueja, Cola de Caballo y Espartillo. Conozco su parecido, seguramente deben tener parentescos cercanos con el otro grandote, ese que le gusta mucho el agua, y que por varias razones, se sabe, es más mentao. Yo le diría que aquel no tiene más ventajas que usted, ya que él siempre necesita de lagunas, arroyos y pajonales para mantenerse a salvo de los cazadores y sus escopetas. Si hay una cosa que como amigo le puedo garantizar, es que a usted nadie lo puede acusar como bicho dañino, porque en definitiva el pastito verde que da el campo es para todos, y que yo sepa otra cosa no pide. Entiéndame que no quiero decir con esto que lo suyo sea fácil, sobre todo porque riesgo hay por todas partes. Fíjese el caso de esos gatos galponeros que vienen de las casas, y no porque tengan hambre los cazan, más bien parece que se trata de ejercitar la cuestión del instinto. A veces hasta vergüenza me da, porque la paisanada es injusta cuando ven a un semejante con apariencia medio desmerecida, tal como chiquito, parduzco, con ojitos y pelo feo, y no encuentran otro apodo que el aperiá. Ahí termina. Buenísimo, muchas gracias. Sí, son hermosos, son lindos. Yo no soy un gran lector, pero quiero decir, no soy muy buen lector. Soy un gran lector, sí, pero no un muy buen lector. Contame un poquito de Paulino Pereira. ¿A qué se dedica? ¿Cuál ha sido su carrera, su rol? Bueno, así como muchos de nosotros, o por lo menos en mi caso, él no vive de la escritura. Yo tampoco viví nunca de la pintura. Recién ahora le dedico tiempo total. Él es, mejor dicho, técnico electricista. Fue profesor de la Escuela Industrial en Uruguay. O sea, una persona muy capacitada en eso, en lo técnico. Pero me contaba el otro día, que yo no lo sabía, que él desde muy joven le gustaba la lectura, sobre todo autores uruguayos y temas gauchescos. Y siempre alguna cosa escribía, en el liceo era el que mejor notas sacaba en las redacciones. O sea que había algo en él que lo iba a llevar a dedicarse a la escritura con el tiempo. Una vez acá en Argentina, él, aparte de seguir trabajando en lo suyo, hacer militancia política, también comienza a escribir pequeños cuentos, integra, y esto fue fundamental para él, el taller Tacuabé, que lo dirigió Graciela Silva Olivera, una querida amiga que ya no está entre nosotros. Él ahí comenzó realmente a contar cuentos, a hacer relatos y a preocuparse por una muy buena hechura de esos cuentos. También tuvo, junto con Graciela, participación en el programa radial Por el mismo camino, donde leían relatos de ambos y de otros compañeros autores como él. Después, un buen día, me dice si me gustaría, esto fue ya hace unos cuantos años, si me gustaría y me animaba a a dibujarle algunos de los cuentos que él estaba armando para su primer libro. Y ahí comienza a enviarme por correo electrónico los cuentos de ese libro, y yo le hice varias ilustraciones, algunas las corregíamos, de acuerdo por ejemplo, yo le había hecho una escena donde está un ñandú, una garza y otros bichos más en una mesa de truco, y había unos personajes que no coincidían por lo que él había puesto en el relato. Bueno, hubo que corregirlo, esas cosas normalmente pasan y es muy lindo que tengamos un diálogo entre el escritor y el dibujante, ¿no? Y bueno, le hice la tapa, le hice las ilustraciones y el libro salió. Lazos de tiempos y distancias, ahora me salió el título del libro. Y quedó contento y ahí fue nuestra primera experiencia. Después pasaron varios años antes de que nos largáramos a hacer este libro. Y repito, él ahora está terminando ya lo que sería su segundo libro de cuentos, que también voy a tener la suerte de ilustrárselo, ¿no? Así que bueno, hay más o menos una historia de
de cómo es el amigo Paulino, cómo ha sido su historia. Y una historia breve tuya de cómo llegás a este rol de ilustrador de libros infantiles. Y mira, para hacerlo lo más corto posible, uno de niño, como habrá sido tu caso también, supongo que sos un excelente artista plástico, uno dibujaba desde niño prácticamente. Pero con el correr de los años en Uruguay había que buscar alguna tarea un poco más rentable. Yo no tenía idea de cómo manejarlo del dibujo. Y tomé por otras profesiones que fueron mi pasión también, que fue la fotografía. Trabajé muchos años de fotógrafo. Y la otra pasión que era la electrónica, y trabajé muchos años en electrónica. Hice escuela industrial y después estudié mucho por mi cuenta. Y acá en Argentina seguía en eso, trabajando sobre todo con electrónica, después derivándome en otros oficios. Pero aquí en la Argentina sí, ya comencé a asistir a talleres de dibujo humorístico y de historieta en lo que fue la Asociación Argentina de Dibujantes, ADA, una asociación que ahora volvió a resurgir gracias a los jóvenes dibujantes. Y también comencé a participar mucho en talleres con modelo vivo. Eso creo que me hizo bastante bien. Después fui a talleres particulares de grabado y esas cosas, pero si bien el grabado es una técnica hermosa, no me di cuenta que no era lo mío. Y gracias a una exposición en la que participé, se llamó Primera Bienal Argentina de Dibujo Humorístico. En esa bienal, eso fue por el año 70 y pico, 80, perdón. En esa bienal se convocó artistas de todas partes del mundo. Yo, como estaba en la comisión que organizábamos todo eso, invité a algunos uruguayos de editoriales y de diarios y revistas. Ya nadie mandó nada, pero sí Eduardo Foladori o Fola, todos conocidos por Fola, a quien yo ya le había hecho unas notas y tenía un mínimo de amistad con él, me mandó originales, los cuales los tengo guardados, pero Pincho Cachirula, Don Fulgencio, todos esos. Perdón. Aunque usted no lo crea, Don Fulgencio no era de él. Y bueno, tengo esos originales. Hicimos un stand de Uruguay y por primera vez en mi vida yo sentía la emoción cuando andaba entre el público, nadie sabía quién era yo, pero ver que se acercaban los uruguayos a ver el stand de Uruguay que nosotros habíamos armado dentro de esa cantidad de ilustradores importados, ¿no? Una maravilla. Y ahí me empezó a picar el bichito de querer representar de alguna manera al país. Y la idea primitiva que tuve en aquel momento era que el gaucho era, aunque lo teníamos en Uruguay y en Argentina, por cuestión de difusión y de tamaño, Argentina se imponía siempre. Y el tango también. El tango, si bien yo creo que es patrimonio de ambos países, si hablamos de tango, en el resto del mundo van a decir Argentina. Sin embargo, si hablamos de candombe, es uruguayo, netamente. Y eso es indiscutible. Me gustó mucho. Aparte, yo tenía amigos y tuve en la infancia todos amigos muy queridos de la colectividad negra. Y bueno, ahí me empecé a decidir a dibujar a los morenos tocando el tambor y a investigar bastante sobre la historia, sobre la costumbre, sobre las formas de vestirse, el porqué de las pilchas que se usan en el desfile, la inclusión de una BD como un elemento foráneo. Bueno, todos esos detalles empecé a leer bastante y a ponerlo en mis trabajos. No son trabajos muy brillantes, pero sí que yo los quiero, están hechos de todo corazón y con mucho cariño, ¿no? Mucho esfuerzo, mucha investigación, trato de no equivocarme, en fin. Hoy no me gusta mucho ya lo que veo del candombe en los desfiles y en las llamadas, veo colores y formas que ya no son lo tradicional, ya no se baila lo tradicional, ya los tambores tampoco ya se dispersan, hacen otras cosas que no eran lo que nosotros conocíamos, en fin. Entonces todo eso un poco me alejé un poco también, me ayudó a que me alejara un poco del candombe en este momento, ¿no? Igual ahora tengo un trabajo en proceso que tiene que ver con el Montevideo, con el Cerro Montevideo, con personajes del candombe y de la Purca que aparecen ahí medio como fantasmitas volando, una cosa por suerte bastante interesante. Vamos a ver cuando lo termine qué resulta de todo eso. Rubén Galuso, fue un gustazo tenerte. De nuevo, felicitaciones por la presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Gracias por este ratito contigo.
Muchísimas gracias a vos, ya lo dije al principio, por difundir toda la actividad de los uruguayos acá en Argentina. Un abrazo. Chao.